Bienvenido a Noticias RCN. Bueno, no, pues encantado de hablar contigo, Nancy. Esta es una novela, para que no nos equivoquemos. Este no es el libro de un político, pues en trance de hacerse publicidad. Tomé el paso de meterme a la ficción, que es algo que traía desde niño prácticamente, pero que lo tenía ahí escondido. Y ahora, pues vamos a ver qué resultado tiene esto, que es como una nueva vida para mí, ¿no? Pues por eso hoy voy a hablar no con el político, sino con el escritor, que hemos descubierto que tenía una vocación desde niño, unas ganas por escribir. ¿Cómo es eso, doctor Humberto Lacalle? Sí, dijéramos que desde mi barrio, cuando vivía en la ciudad de Manizales, por mil razones, empecé a tomarle cariño a la lectura y también un poco más adelante, desde la adolescencia, escribí algunas cosas. Esa novela la escribí hace más de 30 años y la archivé, pero a raíz de acontecimientos recientes donde una cosa que se llamó la Operación Calarcá del M-19, que fue atravesar el Chocó, entonces recuperé la novela, que es una novela de ficción, insisto, pero sí tiene un hilo real, que es un estudiante que fue mi alumno que ingresó al M-19. En esa operación muere, esa fue una operación muy desastrosa para el M-19, y muere en circunstancias que yo prefiero no contar y dejarle ahí a los lectores la curiosidad. Por eso digo que la muerte de él es inverosímil. ¿El nombre como tal es verdadero o de dónde sacó el nombre? ¿Por qué Hércules? Llama mucho la atención. Algunos me dijeron que si eso era literatura grecoquimbaya por Hércules. No, eso no tiene nada que ver. Es producto de la ficción, de mi imaginación. El personaje fue real, sí. Claro, Hércules tiene, como siempre pasa en la ficción, retazos de distintas personalidades. Algunos pedazos que pudieran identificarse conmigo, pero no es una autobiografía. Y alrededor de esa situación dramática de Hércules, que tiene una característica, y es que es un joven romántico, que quiere la revolución, pero que odia la violencia, y es la turbulencia que eso le causa la que lo lleva a la guerrilla y posteriormente a una muerte absolutamente absurda. A medida que va pasando el tiempo, él resulta envuelto en esa horda de violencia. Sí, sí. Yo diría que es una tragicomedia, porque Hércules llega a verse tan rodeado de enemistades que entra a la guerrilla incluso para salvar su vida, y ahí encontró su muerte, ¿no? ¿En qué momento cree usted que se desvió? Adquiere prestigio y ese prestigio termina devolviéndose contra él, porque por un lado el Partido Comunista decía: usted es un aventurero, esto es un acto de aventurerismo burgués y nosotros estamos alejados de eso, pero las fuerzas paramilitares que ya empezaban a nacer empiezan a perseguirlo. Cuando él toma la decisión de entrar al M-19 lo hace con una dualidad que es muy dramática, y es: yo quiero la revolución, yo quiero la justicia social, no quiero la violencia, pero es el camino que me queda, entre otras, repito, para protegerse un poco ingresando a la guerrilla, ¿no? Usted era profesor de este estudiante, ¿cómo se da cuenta que él finalmente resulta metido en el M-19? Siendo yo profesor, empecé a notar que algunos estudiantes no volvían a aparecer. Yo hasta dije: caramba, ¿cómo seré de mal profesor que se me aburren los estudiantes? No. Entonces empezó el run run de que ingresaban al M-19, de hecho, varios, de mi curso y de cursos cercanos. Por ejemplo, hay una protagonista que termina, una niña, llamémosla burguesa, sí, que termina involucrada también en operaciones de la guerrilla y atracan una sucursal de un banco y ella aparece con ametralladora, etc. Entonces, el hilo es Hércules, pero ahí aparecen reflexiones de distinta naturaleza sobre la justicia, sobre la verdad. Unos jóvenes que de pronto, doctor Humberto Lacalle, sí estaban cansados como de esa inequidad, de esa pobreza, de esa falta de justicia social, y tienen un poco de romanticismo por estos grupos como el M-19, ¿es eso? Sí, totalmente. Dijéramos, el M-19 surge después, es una guerrilla distinta, más hacia lo socialdemócrata que hacia el marxismo, y entonces es ya más urbana y también arraiga mucho en las universidades, y ahí es donde estos jóvenes estudiantes toman esa decisión. ¿En esta actualidad hay muchos Hércules todavía? Pues yo creo que sí, porque también veo mucho activismo del movimiento estudiantil. Yo hoy veo un gran activismo, todos estos fenómenos del estallido social y la primera línea hace ver que el estudiantado nuevamente me parece que está no descartando la violencia, para decirlo de esa manera. El dilema moral profundo es: ¿cuál es el papel de la violencia en la búsqueda romántica de la justicia social? Esta novela, porque es una novela de ficción, pero también tiene personajes de carne y hueso reales que conocimos, de la Unión Patriótica, por ejemplo, paramilitar como Báez. ¿Qué papel jugaron estos acá en esta novela? Pues hay escenas donde aparece Hércules discutiendo
con Bernardo Jaramillo. Eso puede no haber ocurrido. Pero es que ahí es más poderosa la ficción que la realidad. Esas conversaciones son verosímiles en el sentido de que para mí son verdaderas, así no hayan ocurrido. Luego, muchas veces la ficción hace una hipótesis de realidad más real que la propia realidad misma, ¿no? ¿Tenemos más rato para el escritor que para el senador? Pues yo creo que voy un poco en la dirección de ese cambio de piel. Naturalmente que tengo compromisos en el Senado y no voy a desoírlos, pero sí quiero ocupar crecientemente más mi vida en esta nueva faceta que venía archivada, como te dije, desde hace 50 años. Y luego también tener momentos más para sí, que de alguna manera yo por decirlo así, he prestado el servicio militar obligatorio desde hace 30 o 40 años en la vida pública. Luego también quiero reivindicar algo para mí, de lo que me queda de vida. Doctor Humberto Lacalle, muchísimas gracias por recibirnos pues te en Noticias agradezco, RCN. Nancy, a RCN.